Hola, hola compañeras y compañeros de Derecho, pues ya estamos aquí en la parte final, en la clase última de lo que viene siendo la materia régimen jurídico del comercio exterior. Ya hemos visto ahorita en la clase anterior, compañeros, que en pocas palabras, pues no existe un ordenamiento jurídico mundial o internacional que regule al comercio exterior, que establezca en sus articulados o en sus capítulos o títulos cuáles son los derechos y obligaciones de los países o de las empresas cuando suscriben un tratado o un contrato de comercio exterior. Eso mismo pasa en el derecho internacional porque las relaciones entre los países no son meramente comerciales, también son políticas, sociales, culturales, deportivas, incluso bélicas. Ante esta situación, cada país pues se rige por sus propios sistemas jurídicos. En el caso de México, la cuestión como lo vamos a ver el día de hoy tiene varios artículos donde establece los principios bajo los cuales se rige el comercio o debe de manejarse el comercio en nuestro país. También sabemos que de la Constitución, que establece principios fundamentales, pues no desglosa, no detalla en qué consisten esos principios fundamentales. Entonces nos vienen las leyes reglamentarias o las leyes federales o las leyes secundarias, donde amplían lo dicho por la Constitución acorde a lo que viene siendo la Constitución. De igual manera, si usted a futuro es un abogado que va a asesorar una empresa mexicana que quiere realizar un contrato con una empresa norteamericana o de otro país, pues habría que respetar y habría que ver qué es lo que dicen tanto la canción como las leyes que regulan esta actividad y por tanto sujetar ese convenio, ese tratado, ese contrato conforme a los principios de la Constitución, a los principios de las leyes que regulan o que desglosan esa Constitución. Eso es lo que hace pues que un abogado sea experto en leyes, sea un conocedor, sea un perito en el manejo de las leyes. Porque una actividad como es el comercio exterior pues no nada más queda sujeta a una ley, sino a una gran cantidad de leyes en materia fiscal, en materia de importación, de exportación, en materia de trámites administrativos, etcétera, etcétera. Entonces no nada más es cuestión de aplicar un solo código, un código civil y algunas leyes reglamentarias dentro del código civil. Se aplicar una gran cantidad de leyes y vuelvo a repetir, no solamente vinculadas al comercio exterior, sino inclusive a los impuestos. Pues como hemos visto, el hecho de introducir o de importar o exportar mercancías significa también el pago de impuestos. Significa también el que el abogado sepa tramitar ante las autoridades de Secretaría de Economía o demás otras el papeleo, por así llamarle, para poder tener los permisos, las autorizaciones del país, y no solo en México, sino en el extranjero, son nuestras importaciones y exportaciones de productos mexicanos. Hemos visto, por tanto, uno, pues que no hay un ordenamiento jurídico mundial o internacional que establezca derechos y obligaciones con motivo de tratados comerciales. Dos, que ante esta laguna, ante esta carencia de este ordenamiento supranacional, entonces cada país, cuando firma un tratado internacional o firma un contrato internacional, pues debe de acatar, en el caso de México, lo que dicen las leyes internas, empezando por la Constitución. Y como varias leyes que dirán de la Constitución desglosan lo que dice esa Constitución, pues habría que ver entonces que también estén acordes a las leyes secundarias, a las leyes federales, a los decretos, a los reglamentos y cosas por el estilo. El día de hoy, por tanto, futuro abogado, vamos a conocer cuáles son las leyes o cuál es la legislación mexicana que regula el comercio exterior bajo los principios que hay que respetar lo que dice la Constitución y después lo que dicen las leyes secundarias, reglamentarias o también llamadas leyes federales. Ve ahí, compañeros, la gran cantidad de leyes que regulan el comercio exterior, de las cuales un abogado dedicado a esta actividad profesional puede tenerlas todas en cuenta, tenerlas todas presentes para poder acordar con otro país, con otro gobierno, otra empresa, las cláusulas, el contenido de las cláusulas. No sea que una cláusula que usted haya establecido no esté acorde con lo que dice no solo la Constitución,
sino ve ahí la gran cantidad de leyes que hay que tomar en cuenta para tales efectos. Y vamos a enunciarlas. Leyes mexicanas que regulan el comercio exterior, empezando obviamente y por razones obvias, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después nos viene la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, la LCE. Acuérdate que ya a nivel profesional y para efectos prácticos muchas veces suele manejarse lo que son las iniciales de las leyes. CCCM, Código Civil de la Ciudad de México. CP-EDOMEX, Código Penal del Estado de México. CFF, Código Fiscal de la Federación. LFT, Ley Federal del Trabajo, y así por el estilo. Es muy importante, aunque acuérdate que hay una disposición que dice que en cuestiones de instancias legales, las abreviaturas no deben de manejarse, sino decir todo lo correcto, pero ya lo hemos dicho muchas veces, hasta en eso a veces nos da mucha flojera decirlo. Ya te lo he comentado, no voy a decir San Cristóbal digo San Cris, no voy a decir Teoloyucan digo Teolo, y así por el estilo. Regresemos pues, ¿cuáles son las leyes que regulan el comercio exterior? Y no son todas, al menos las más principales, las más importantes, perdón. Son la acción política de Estados Unidos Mexicanos por razones obvias. En segunda instancia, si nos vamos, la Ley de Comercio Exterior y su reglamento, la LCE, la Ley Aduanera y su reglamento, la LA, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la LIGIE, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, LIGIE, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, les faltaron sus iniciales, serían la LNCM, la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, la LIE, la Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento, la LFCE, la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, la LPI, la Ley Federal de Derechos, la LFD, el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, el CFF, la Ley de Impuesto sobre la Renta, el LISR, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la LIVA o la LIVA, la Ley de Impuesto sobre Especial sobre Productos y Servicios, la LIEPS, y las normas de la Organización Mundial del Comercio. Como puedes ver, tenemos una gran cantidad de leyes, y te voy a repetir las principales, las más importantes, más no las únicas, que hay que tomar en cuenta para llevar a cabo la suscripción de tratados internacionales o la suscripción de contratos internacionales entre una empresa mexicana, tu cliente, con alguna otra empresa o con algún otro país sobre importación o exportación. Y no lo deseches, porque quizás tú puedas ser abogado de una empresa y en un determinado esta empresa, sus dueños, sus socios o sus propietarios quieren expandir su mercado y quieren hacer que sus productos pues no solamente se vendan en México, sino se internacionalicen. Y entonces imagínate, como abogado que eres, como ser jurídico que eres, pues licenciado, queremos expandir nuestro mercado, queremos que nuestros productos no nada más sean nacionales, sino lleguen a otros países, bien sea a América del Central, para empezar, o incluso hasta Europa o hasta Asia. Obviamente, pues ahí tenemos el billete, pero entre el billete nos viene la preparación y el conocimiento de todo esto. Entonces, abogado, pues prepáreme un convenio o un contrato internacional con la empresa, aquí le paso los datos, es una empresa panameña, es una empresa nicaragüense, es una empresa peruana, es una empresa X, y etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, ser abogado, como se lo he dicho, pues implica el conocimiento de muchas cosas, porque pues nunca sabes a qué estás expuesto, sin ofender, jóvenes. Muchas detrás del especialista, el que se aboca nada más a una rama del derecho, pues a veces está también quizás la situación de que pues entre tanto mundo de leyes, ahí está el comercio exterior. Ve nada más eso. Bueno, las puse por letra, por números serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 leyes. Y reitero, entre las más importantes, las más fundamentales.
Si de por sí ya en materia de comercio exterior ahí tenemos lo que es la famosa ley de los impuestos generales de importación y exportación, es decir, ya ahí tenemos una ley que de forma específica, concreta, te establece las tarifas y todos aquellos productos que deben de importación y exportación deben de pagar un arancel. Hay que tomar en cuenta la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, que también establecen otro arancel. Pues son productos que están sujetos no solamente al permiso de importación, sino también a que deben de grabarse con el 10%, el 15%, el 18% del IVA, y no los grabas o no estableces esa disposición, pues entonces imagínate. No está por demás darle un segundo repaso. Acuérdate de mi dicho que antes te decía mucho, entre más se repite, algo se nos queda, algo se nos pega. ¿Cuáles son las leyes mexicanas que regulan el comercio exterior? Obviamente, y por principio, la acción pública de Estados Unidos mexicanos. Luego todas las leyes reglamentarias o federales. La ley de comercio exterior y su reglamento, la ley aduanera y su reglamento, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, la ley de navegación y comercio marítimo, la ley de inversión extranjera y su reglamento, la ley federal de competencia económica y su reglamento, la ley de propiedad industrial y su reglamento, la ley federal de derechos, el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. De hecho, todos tienen reglamento. La ley de impuesto a la renta y su reglamento, la ley del impuesto al valor agregado y su reglamento, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, la LIEPS y su reglamento, y al último, al final, las normas de la Organización Mundial del Comercio. Que si bien es cierto, no se ha creado un derecho internacional, pero con motivo de los diversos conflictos se va creando, como aquí en nuestro país, la jurisprudencia, a través de los tribunales que dan interpretación ante conflictos similares o parecidos. Bueno, pues a nivel mundial, la Organización Mundial del Comercio, ante tanto conflicto que resuelve, ante tal situación que se presenta entre los países, va creando normas, va creando ciertas reglas de cómo se deben de dar solución para hacer más fácil las controversias, o lo mejor dicho, la solución a las controversias internacionales, sobre todo en comercio exterior. Bueno, pues ahí tenemos entonces la gran cantidad del gran cúmulo de leyes, insisto, las principales que regulan o que deben regular la redacción, elaboración y suscripción de un tratado internacional en cuestión de países o de un contrato internacional en cuestión de particulares o de empresas privadas, con empresas o particulares de otro país, de otras empresas, pero de otro país. Empezamos por la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. La Constitución como ley suprema contiene varios artículos, varias disposiciones, bajo las cuales habremos que respetar para llevar a cabo la suscripción de un tratado internacional o de un contrato internacional. Artículo 115. Establece que los tratados internacionales, junto a la Constitución, tienen el rango de ley suprema. Entonces ve el nivel en el cual está el tratado internacional. Junto con la Constitución, tienen el rango, el carácter de ley suprema. Pero siempre y cuando estén acordes con la misma Constitución, con los principios que establece la Constitución, y además tengan la aprobación del Senado de la República. Recuerda que el Congreso de la Unión, formado por todos los senadores, es el que legisla, el que elabora las leyes, pero no es su única función. Quizás sea la principal, la básica, la elemental, la fundamental, elaborar leyes, redactar leyes. Pero como vimos en derecho constitucional, a su vez cada cámara tiene diferentes responsabilidades y diferentes funciones. Por ejemplo, la Cámara de Diputados es la que autoriza el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación. Es la que establece lo que se debe de cobrar y no debe de cobrar a los ciudadanos mexicanos para que el Estado tenga sus ingresos, sus recursos. Pero la Cámara de Senadores, en lo particular, entre otras muchas cosas, es la que está facultada para aprobar los tratados internacionales que suscriben los gobiernos. Por tanto, un tratado internacional, si no está acorde a la Constitución,
obviamente no tendrá ninguna validez en nuestro país, porque será anti o inconstitucional. Suponiendo que ese tratado esté acorde a la Constitución, pero el presidente no lo somete a la aprobación del Senado y el Senado por tanto no lo aprueba, ese tratado también no tiene ninguna validez. Entonces, ahí están dos principios fundamentales en tratados internacionales. Por si algún día, Dios quiera, tenga voz de profeta, algunos de ustedes se convierten en asesores del presidente, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y el presidente en turno o el Congreso en turno va a celebrar un tratado internacional, pues ya te sabes una regla fundamental. Sí podemos suscribir tratados de cualquier índole, de cualquier materia y no siguen comercio exterior. Pero un principio fundamental es siempre y cuando esté acorde con la Constitución, siempre y cuando no esté en contra de los artículos y principios que ya vamos a desglosar que establece la Constitución. Pero además que haya sido acordado, aprobado, que tenga el visto bueno de la Cámara de Senadores, de la Cámara Alta, de lo que viene siendo esta parte del Congreso de la Unión. ¿Sí? Los artículos 25, 26, 27 y 28 consagran las garantías económicas como derechos subjetivos que involucran tanto a la población como al gobierno y que son elementos estructurales del Estado mexicano. Ya usted en derecho constitucional hemos visto que son las garantías individuales. En derecho civil hemos visto lo que son los derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos, derechos subjetivos civiles, derechos subjetivos entre los civiles, los personalísimos, los de crédito, los personales, los reales, etcétera, etcétera. O sea, eso es de un tema dominado. También hemos visto que los diversos autores dentro de la Constitución establecen no solamente las garantías individuales, también están las garantías sociales, también están las garantías de seguridad, están también las garantías de igualdad y un montón de garantías. Pues bueno, a ese conocimiento que supone ya lo tiene usted bien preciso, bien definido, bien aclarado, tiene ahora las garantías económicas, que son derechos subjetivos que tienen las personas, los individuos subjetivos del sujeto, para reclamar, solicitar, pedir, solicitar, exigir sus derechos. Por tanto, los artículos 25, 26, 27 y 28 consagran las garantías económicas como derechos subjetivos que involucran tanto a la población como al gobierno como al Estado, que son elementos estructurales fundamentales del Estado mexicano. Desglosemos ahora cuáles son esas garantías económicas, cuáles son esos artículos y a grandes rasgos qué es lo que contiene en materia de comercio exterior cada uno de estos artículos. El artículo 25 plasma la rectoría del Estado en materia económica, la facultad que tiene el Estado para dirigir los agentes económicos. Como sabemos, compañeros, el Estado tiene prioridad, es el que maneja la política económica en lo que viene siendo el país y lleva a cabo la rectoría del Estado en materia económica. Es la que por tanto maneja las empresas, maneja los comercios, maneja las industrias, porque él tiene que tener esa autoridad como el que lleva a cabo la rectoría de la economía en nuestro país. No en el sentido socialista o comunista, pero sí en el sentido de llevar un orden, una disciplina, llevar una dirección, y no para que cada quien haga lo que quiera y cada quien lleve a cabo lo que desee o lo que anhele, porque caeríamos entonces en la anarquía. Así como el Estado lleva la rectoría en seguridad pública a través de la policía, del ejército, de la Guardia Nacional, el Estado también lleva la rectoría en materia económica. Entonces siempre tener presente lo que viene siendo el Estado, la autoridad o el gobierno. El artículo 26, donde deriva la ley de planeación, establece la obligación del Ejecutivo de publicar el Plan Nacional de Desarrollo, el PND, cada sexenio.
que contenga los objetivos de la política económica y de desarrollo nacional, a la cual obviamente las empresas, los particulares, los gobiernos deben de sujetarse y deben de cumplir. Recordemos que con Lázaro Cárdenas del Río en 1934-1940 se estableció el plan sexenal, es decir, que los gobiernos o los candidatos, siendo candidatos, al ser presidentes o ser elegidos presidentes, deben de tener un plan. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer como gobierno? O sea, no nada más es quiero ser presidente y voy a gobernar, no. Entonces tener un plan donde establezcas qué es lo que quieres hacer o qué es lo que vas a hacer en tus 6 años. De ahí estableció el famoso plan sexenal, el plan de los 6 años. Entonces los candidatos y después ya presidentes tienen que plasmar este proyecto, porque no pueden ser gobiernos improvisados. Pues a ver qué se me ocurre hacer en los 6 años de gobierno, a ver qué es lo que... No, no, no. Ya tienes que tener un plan nacional de desarrollo. Es obvio que desde que López Obrador fuera candidato ya hablaba del Tren Maya, ya del tren transísmico, ya hablaba de las pensiones, ya hablaba de mucho que tanto se le criticaba como candidato. Bueno, ¿y de dónde vas a sacar tanto dinero? ¿De dónde vas a obtener tantos ingresos para poder hacer tantas obras, tantas pensiones? Vas a comprometer al país y lo vas a endeudar. De ahí se hablaba mucho. Y en base a esto se hablaba de que el Obrador iba a hacer lo que Venezuela, iba a hacer lo que Nicaragua y otros países, que iba a llevar al país al hundimiento, iba a llevar a crisis económicas espantosas. De ahí de que de dónde sacar tanto dinero para tantas obras, tantas pensiones, si el dinero que tenemos apenas alcanza, y en consecuencia vas a hacer que pues México se endeude, México no cumple y por tanto México llegue a crisis económicas y devaluaciones e inflaciones. Entonces, como puedes ver, en un momento determinado, los tratados de libre comercio están sujetos a este plan de desarrollo. Si no, nada más se trata de comprar por comprar. Si voy a hacer un Tren Maya, es que van a necesitar tecnología china, tecnología alemana, tecnología maquinaria china, alemana, japonesa, para hacerlo, si no, no lo voy a poder llevar a cabo. Si quiero crear una nueva refinería, la de Dos Bocas, pues voy a tener que comprar maquinaria, equipo, tecnología, servicios de empresas que ya estén adelante de esta situación. Su artículo 26, donde deriva la ley de planeación, establece la obligación del Ejecutivo, el presidente de la República, de publicar el Plan Nacional de Desarrollo, el PND, cada sexenio, cada 6 años, cada nuevo presidente, que contenga los objetivos de la política económica y desarrollo nacional. Por tanto, si un candidato, ya presidente o designado presidente electo, va a gobernar 6 años, tiene que tener él previamente un plan nacional de desarrollo, donde las empresas, donde el gobierno sepa de antemano qué es lo que se va a necesitar, qué es lo que se tiene que adquirir, qué es lo que se tiene que comprometer, etcétera, etcétera, para que se cumpla con este plan nacional de desarrollo. Artículo 27, como tú bien lo sabes, establece la titularidad pública y exclusiva de los recursos naturales por parte de la nación mexicana. Es decir, todas las aguas y las tierras pertenecen a la nación. Y por nación, no se te olvide, se refiere al pueblo, a la población, a la sociedad. No es el Estado, como se nos hizo en los gobiernos neoliberales, el dueño de los recursos naturales, no. No es el gobierno, ni el Estado, ni la autoridad el dueño de los recursos naturales. Los ciudadanos, el pueblo mexicano, la población civil, como lo quieras manejar, los civiles, somos los dueños propietarios de los recursos naturales. El gobierno del Estado solamente es el que se encarga de administrarlos, de hacerlos productivos, de hacerlos que tengan beneficio a la población. Pero el Estado, gobierno, no puede disponer de esos bienes, sino solamente la nación. Un artículo que durante los gobiernos neoliberales y antes de los liberales con Echeverría, de López Portillo, desde Gustavo Díaz Ordaz, no se acataba porque el Estado sentía que él podía hacer con lo que quería. No. Tú no eres dueño del petróleo, no eres dueño de las aguas, de los océanos, del oro, de las minas. Tú eres el que administra, el que dispones qué se hace con ellos, pero tú
no tienes una autoridad tan libre, necesitas el Congreso, necesitas un montón de cosas. Entonces, el artículo 27 establece que las aguas y las tierras pertenecen a la nación, y por nación entendemos lo que viene siendo el pueblo. Ya en la materia de derecho constitucional, espero recuerdes, hicimos la diferencia entre nación, pueblo, gobierno, estado, autoridad, que muchas manejamos como, y país, manejamos como sinónimos, pero que en el estricto derecho son conceptos completamente diferentes, pero que en sentido común les damos como sinónimos. Estado, nación es lo mismo, país y nación es lo mismo. Pues sí, términos coloquiales es lo mismo, pero ya en estricto derecho son conceptos completamente diferentes, completamente distintos. ¿Qué dice el artículo 28? El artículo 28 señala las funciones estratégicas que el Estado tiene a su cargo y que debe cumplir en función a la rectoría económica. El artículo 28 establece todas las actividades estratégicas son exclusivas, propias del Estado, que el Estado debe manejar y que no los particulares, salvo que dé algunas concesiones. Además, el artículo 28 prohíbe los monopolios, y esto es muy importante, porque recuerda cuando México suscribió el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, aquí con López Obrador, él habló con Donald Trump y habló con este señor, el de Canadá, pidiendo y estableciendo un apartado especial del TEMEC donde se respetaba la soberanía de los recursos naturales del país. Gracias a esto se ha evitado y se ha fortalecido a Pemex, a los consumidores de electricidad, y se ha evitado que empresas extranjeras se dediquen a este tipo de actividades porque son estratégicas y son exclusivas del Estado mexicano, porque son fundamentales para la vida de un país y de su población. Entonces fue un gran acierto el que haya hecho esto, y si usted se entera, los famosos paneles o controversias en materia energética se han ido solucionando. Precisamente porque obviamente un tratado de comercio es eso, libres mercancías, libres de todo, sí. Pero México tuvo el acierto de establecer ese apartado para que estas áreas estratégicas que establece el artículo 28 sean exclusivas del Estado mexicano y que por tanto no se puedan concesionar, se puedan dar a particulares y menos a empresas extranjeras. El artículo 131 constitucional, por último, consagra la facultad privativa que tiene la Federación o exclusiva para gravar las mercancías de importación y exportación. Este artículo 115 establece la facultad exclusiva que tiene la Federación, el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o quieras manejar a través de las aduanas, para gravar las mercancías de importación y de exportación, es decir, de establecer impuestos. Esto es a grandes rasgos lo que establece la Constitución en materia de comercio exterior. Actividades que no pueden ser sujetas a comercio exterior con otros países o con otras empresas. Ahora analicemos la segunda ley importante en materia de comercio exterior, justamente lleva su nombre, Ley de Comercio Exterior, la LCE. Es la principal o máxima norma mexicana que regula las actividades de importación y exportación, asentando las reglamentaciones generales de comercio exterior. Después de la Constitución y en base a estos principios que hemos mencionado, ahora nos viene la ley secundaria, la ley federal, la ley de comercio exterior. La LCE es la principal o máxima norma mexicana que regula las actividades de importación y exportación, asentando las reglamentaciones generales de comercio exterior. ¿Y cuáles son estas? Los objetivos. La principal finalidad de la LCE, es decir, Ley de Comercio Exterior, es promover el comercio exterior bajo los siguientes objetivos. Es decir, esta ley trata de promover, de incentivar, de activar, de dinamizar lo que viene siendo el comercio exterior, pero bajo los siguientes principios.
Número uno, incrementar la competitividad de la economía nacional. Algo que no se hizo, compañeros, en lo que viene siendo pues, los gobiernos neoliberales. La intención de esta ley es incrementar que nuestra economía sea competitiva con otros países y no hacer que nuestra economía siempre quede subsidiada, quede subyugada bajo la economía de otros países. La prueba la tenemos en lo que viene siendo el tipo de cambio. Nuestra moneda está fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra economía está fuerte. Porque nuestra economía es competitiva. Porque nuestra economía se está basando en la autosuficiencia, en no depender de las gasolinas, de los hidrocarburos del extranjero. Si tenemos lo principal, que es la materia prima, que es el petróleo donde sale la gasolina, pues entonces potencialicemos y hagamos competitiva lo que viene siendo nuestra economía. Hagamos, por tanto, que la inversión y varias cosas fomenten, incentiven, incrementen, activen, dinamicen lo que viene siendo nuestra economía. El comercio exterior, por tanto, no está solamente para comprar y vender. Sí está para ello, pero con la finalidad de incentivar, de potencializar lo que viene siendo nuestro mercado interno, nuestra economía, y hacerlo competitivo, obviamente, con los extranjeros. Ahí tenemos el litio. El litio quería ser para que lo aprovecharan nada más los extranjeros. Y este gobierno no. El litio es nuestro, nosotros hacemos lo que queremos y el litio se va a convertir en algo muy competitivo a nivel mundial. Tan es así que ya se habla que inclusive hasta México, aquí se podían hacer los motores para los nuevos autos eléctricos y ir quitando todo lo demás. En fin, la ley de comercio exterior tiene entre sus finalidades incrementar la competitividad de la economía nacional. ¿Qué más? Propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país. Repetimos, si México tiene petróleo, pues ahí puede sacar la gasolina y tener un valor agregado. Lo peor y lo horrible de menos neoliberales es que teníamos petróleo y vendíamos el petróleo, obviamente un precio X. Después lo vendíamos a Estados Unidos, ellos lo refinaban, nos lo realizaban convertido en gasolina, pero con un precio, dado el valor agregado de la refinación, más caro. Como dice el observador, vendíamos naranjas y luego comprábamos jugos de naranja y por tanto nos salía más caro el jugo de naranja, venía empaquetado, venía envasado y ahora nos salía más caro. Y la ley de comercio exterior no tiene esa finalidad, no tiene ese fin. Su finalidad es no solamente ser competitivos económicamente, sino propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país. De hecho, que se ha comprado la refinería Deer Park, o sea, ya ha hecho una nueva refinería, la de Dos Bocas, es eficientizar, hacer más eficientes estos recursos que por voluntad de Dios o por disposición de la naturaleza somos inmensamente ricos en el petróleo. Entonces vamos a eficientar esos recursos, vamos a hacerlos más productivos. Si del petróleo podemos sacar gasolina y demás, pues aprovechémoslo. La prueba es que se van a crear también no solamente plantas petroleras o refinerías, mejor dicho, sino famosas coquetizadoras que van a permitir lo que viene siendo el aprovechamiento de los desechos del petróleo, se va a darles un mayor uso y poder también exportar gas natural que tenemos a Europa, que ahorita tanto carece y tanto le falta. Es decir, estamos haciendo eficiente nuestra economía y esta es la intención de las importaciones y exportaciones, no ser meros consumidores, porque es lo que estábamos siendo, solamente consumidores de productos extranjeros. Solo importar y importar, pero exportar, pues nada, exportar nada más materia prima. Se trata ahora también de exportar productos y no solamente materia prima. Un tercer aspecto, compañeros, es lo que viene siendo integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional. Así es. Sabemos que el canal de Panamá es muy importante para el trasiego, el traslado de mercancías del Océano Pacífico, del Océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa.
El tren transísmico va con esa misma finalidad, de poder conectar a través del Golfo de México el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Conectar de una forma más rápida, más eficiente, con menos gastos, lo que es Europa, África, con la parte de Asia. No dando toda la vuelta, sino conectarlo de forma directa a través del tren transísmico. Y de esta manera nos integramos a la economía internacional. Porque obviamente exportadores e importadores van a utilizar ese tren transísmico para poder trasladar una gran cantidad de mercancías. Y lo más importante, se van a establecer 10 parques industriales para que al mismo tiempo no solo se trasladen mercancías o insumos, sino que ahí mismo se deje ese material y ahí se empiece a ensamblar y a producir. Por tanto, México se integra o se reintegra o se incorpora o se suma a la economía internacional. Y por tanto se incentiva la productividad, se dinamiza nuestra economía y se potencializa todo esto. Lo cual al final va a llevar como tanto también la defensa de la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional. Recordemos lo que tanto se ha dicho en este gobierno. En gobiernos neoliberales se trató de impulsar a las empresas extranjeras y la inversión extranjera. Lo cual no es malo. Es malo cuando se trató de hacerlo a costa y en perjuicio de las empresas mexicanas. Se trató de dar preferencia a Iberdrola antes que a la Comisión Federal de Electricidad. Como ha dicho este gobierno, la intención de estos gobiernos era liquidar, extinguir, acabar con Pemex y acabar con la Comisión Federal de Electricidad para que nuestra economía dependiera de empresas extranjeras que no buscaban el beneficio común, sino buscaban simplemente el lucro. Iberdrola difícilmente establecería cables de energía eléctrica en zonas montañosas, en zonas donde están alejadas, vamos a decir, de la civilización, como es en los estados de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca. Iberdrola difícilmente sería una empresa muy exquisita para lugares exclusivos y no difíciles o difícil acceso para poder llevar a cabo todo esto. Entonces la idea es defender, proteger la planta productiva de prácticas legales del comercio internacional. La reforma energética que hizo el presidente trajo mucho y por eso no descartemos lo que se ha dicho, traidores a la patria, aquellos que querían favorecer a empresas extranjeras como Iberdrola en perjuicio de nuestra planta productiva, porque también tenemos planta productiva que es Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Todas estas políticas o todos estos objetivos de la Ley de Comercio Exterior deben de contribuir a la elevación del bienestar de la población. Sabemos que el sur-sureste, como lo hemos comentado en varias clases, es la zona menos desarrollada del país. Lo que se presume, y como lo dijimos una vez más coloquialmente, es que el norte es el único que trabaja, el centro del país es el que administra y el sureste del país es el que descansa, es la parte floja. Lo que pasa es que nunca se incentivó ni se programaron proyectos para incentivar, para potencializar esta parte del sur-sureste. Con el Tren Maya, con el Tren Maya y el tren transísmico, con la refinería de Dos Bocas y todos estos proyectos, es obvio que el sureste va a ser todavía más potencia económica que el norte del país. Y estoy seguro que ahora se va a decir que el sureste es el que trabaja, el centro es el que administra y el norte es el que descansa. Recuerda que otro de los proyectos es que las empresas cerveceras que están en el norte se pasen al sur, no por quitarle al norte las empresas cerveceras, sino que en el norte no hay agua, no hay la suficiente agua por el clima árido, caluroso que está allá. Y el sureste está lleno de ríos, el río Suchuate, el río Somacinta, una gran cantidad de agua corre por eso.
Entonces lo lógico, lo correcto es que las empresas que utilizan el agua, refresqueras, cerveceras, y lo peor, que hacían cerveza pero no para México, para el mercado interno, sino para el consumo externo, para vender al extranjero. En fin, el comercio exterior, como puedes ver, es una arma poderosa que potencializa la economía de los países, que además tiene por objeto, como lo estamos viendo aquí, contribuir a la elevación del bienestar de la población. Eso es que el Tren Maya, con esta ruta turística, comercial también, no, va a traer una serie de como dicen, económicamente, de empleos directos y de empleos indirectos. ¿Cuánta gente va a poner sus restaurantitos, sus cocinitas o lo que usted quiera al lado de las estaciones del Tren Maya? Porque cuánto turista va a andar por ahí y va a andar viajando y va a andar comprando, pues como decimos aquí, las artesanías o las chucherías propias de México, que son atractivos en todas partes. Si uno va a Francia, pues nos va a ser atractivo las chucherías que hacen allá, sus artesanías y etcétera. En fin, jóvenes, el comercio exterior es algo correcto, hay que saberlo llevar, y por eso lo hemos visto que la Constitución maneja que el Estado llevar la rectoría en este sentido y consigue eficientemente todo esto. Pues bueno, jóvenes, con esto espero hayas entendido lo que es el comercio exterior, la importancia del comercio exterior, los elementos que tiene el comercio exterior, las leyes sobre todo que reglamentan el comercio exterior, que son una gran cantidad y que como futuro abogado es de tomar en cuenta y tener presente. Sale, jóvenes, los dejo, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para aclarar cualquier duda, comentario, pregunta, aclaración que tengas que hacer, ver lo de tus tareas y pues terminar y finiquitar con esta materia, régimen jurídico del comercio exterior, que solamente complementarás y emplearás cuando lleves derecho internacional. Los dejo, nos vemos en cuantos segundos en Zoom, compañeros.